Bueno, estamos con cortes. ¿Escuchan bien? ¿Están escuchando? No sé si escuchan, ¿eh? Es que están todos congelados, como que el internet no está todavía bien. Mensaje. Yo te envío mensajes. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, vamos a decir, Sí. hay Sí, escuchamos. inconveniente de corte acá. Entonces decíamos del capítulo 8, ¿no es cierto? Voy a leer Sí. hasta el versículo 17, por lo menos. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces, un leproso fue a postrarse y le dijo: Sí. Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: los queda purificado. Cerró el Quedó micrófono. purificado. Ella habla o Pedro habla. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que Moisés para cultura de testimonio. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes: ve, él va, y a otro: ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente: tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Pero por eso les digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados fuera a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve, que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo.
Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Bien, el capítulo 8 tiene una repercusión de lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? Lo anterior es los capítulos tan importantes del Evangelio de Lucas, de Mateo, que va desde el capítulo 5, que es el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña va del capítulo 5, ocupa todo el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Y entonces comenzamos aquí el 8, dice el versículo 1, dice, cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Esto que lo siguen, podríamos concluir que son muchos de los que estaban con él en la montaña, escuchando el sermón de las bienaventuranzas. De modo que el contexto de estos relatos a partir del capítulo 8 tiene que ver con esto anterior inmediatamente, que es la bienaventuranza y todo lo que sigue a la bienaventuranza, el sermón de la montaña. El sermón de la montaña que Mateo lo relata como si fuera un nuevo Moisés, ¿no? Porque lo escenifica de esa manera, lo pone que Jesús sube a la montaña, se sienta allí, todo el pueblo que lo sigue está a sus pies, digamos, escuchando, y él comienza a proclamar no los nuevos mandamientos, pero sí como diciendo los nuevos criterios del reino de Dios son estos, y comienza por la bienaventuranza. De modo que después es notable de que se relate como 10 o más relatos de curaciones a partir del capítulo 8 que estamos viendo, ¿no? Y entonces estas curaciones, por lo tanto, estas demostraciones de la misericordia, la compasión de Jesús y la muestra, los signos del poder que tiene, están íntimamente relacionados con el sermón de la montaña. Y por eso dice el versículo 1 del capítulo 8, cuando Jesús bajó de la montaña, ¿no?, lo siguió una gran multitud. Y entonces comienzan a aparecer como lo presenta Mateo, aparecen los enfermos que van presentando sus peticiones, sus necesidades a Jesús. Si nosotros pudiéramos hacer una esquematización de los relatos de curaciones, nos vamos a dar cuenta que todos los relatos de curaciones se cuentan de la misma manera. Se presenta al enfermo, lo primero que se hace, al enfermo o una necesidad urgente, el enfermo o la persona que intercede por el enfermo presenta la situación
Dice, está enfermo, está paralítico, está ciego, lo que sea. Y está la petición a Jesús, que lo sane, ¿no? Y normalmente hay alguna intervención de Jesús, sea de palabra o con algún gesto, y después el relato, todos los relatos de curación terminan con la constatación de que quedó sanado, ¿no es cierto? En algunos relatos se agrega que la persona hizo tal o cual gesto después de la curación, etc. Aquí, en continuación con el Sermón de la Montaña, le comienza a seguir un leproso que dice, fue a postrarse ante él. En cualquier Biblia ustedes pueden encontrar una explicación de las características religiosas en que se encontraba un leproso, ¿no? Porque hay toda unas indicaciones allí en el Antiguo Testamento que los leprosos están excluidos del templo, de la sinagoga, hasta que no se curen. Entonces, esta persona que debería estar apartado de todos, viene y se postra ante Jesús. Y no necesita ningún intermediario, sino que él mismo le dice, Señor, si quieres. Fíjense qué hermosa petición, porque la persona está sufriendo un mal terrible, un mal que lo aísla, un mal que podríamos decir que lo margina de todo lo religioso, de todo lo social. Esta persona es un marginado total. Y no solo podría haberle dicho a Jesús, Señor, mira todo lo que estoy pasando, ¿por qué no te fijas en todo el sufrimiento que estoy pasando? Él le dice con mucha humildad, si quieres. Pone su enfermedad ante el querer de Jesús, ante su voluntad. Y espera de Jesús alguna respuesta. Si quieres, puedes purificarme, porque la lepra convertía al judío en impuro, ¿cierto? Estaba impuro, por eso tenía que estar apartado, por eso nadie podía compartir nada con él ni tocarle. ¿Y Jesús qué hace? Hace lo que no debe hacer según la ley de Moisés. Jesús dice, extendió la mano y lo tocó. De modo que inmediatamente, según los judíos, Jesús queda impuro también, porque le toca a alguien que está impuro. Lo toca y dice Jesús, lo quiero, queda purificado. Responde directamente con las mismas palabras del leproso. Si quieres, puedes purificarme. Y Jesús dice, quiero. Qué hermosa esta unión que hay entre que está absolutamente marginado con Jesús. En el relato de los milagros hay algo extraordinario. El otro día estaba leyendo los términos con que en griego se utiliza
se utiliza para decir el milagro. Y en realidad no hay una palabra propiamente técnica que designe un milagro, sino se habla de algo extraordinario, algo, digamos, que genera admiración, que genera reacciones inauditas, o de pronto me encuentro con una situación inesperada, totalmente impensada. Entonces, los términos en griego que se utilizan para hablar del milagro son estos, ¿no? No hay una palabra técnica que diga milagro concretamente, sino es esto que excede la rutina, lo normal. Por eso de que muchas veces en los evangelios las menciones de lo extraordinario no están en boca de Jesús, sino en boca de la gente. Y Jesús normalmente no le convence mucho estos términos y le dice, mejor que no lo comenten o no hablen del tema, como por ejemplo a este leproso. Y dice, después el texto dice, y al instante quedó purificado de la lepra. ¿Y qué le dijo Jesús? No se lo digas a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Este es un dato muy importante porque esta ofrenda que debe entregar el que es sanado de la lepra corresponde a dar testimonio que está curado y por lo tanto vuelve a ingresar a la vida de la comunidad. Vuelve a formar parte en la sinagoga, en el templo, vuelve a formar parte de la vida normal de la comunidad. Ya pasó su marginación. Y después está este relato muy hermoso que nosotros, hay una frase que se repite todos los días en la misa. Y es muy hermoso porque el texto introduce esto, parecería que el milagro anterior del encuentro con el leproso fue en el camino, cuando Jesús bajó de la montaña, en el camino apareció este leproso. ¿Y a dónde iban en el camino? Y después dice el versículo 5, al entrar en Cafarnaúm. Al entrar en Cafarnaúm, por lo tanto, en este pueblo, a orillas del lago de Genezaret, dice, se le acercó un centurión, por lo tanto, un oficial romano. Un oficial romano, por lo tanto, un pagano. Alguien que no tenía ninguna instrucción, ningún conocimiento de las leyes, ni de Moisés, ni de la elección de Israel, ni nada de eso. Y le presenta, aquí es muy importante, hay como tres tipos de diálogos, ¿no? El primer diálogo es que este centurión le presenta a Jesús una situación de necesidad, ¿no es cierto? No por él mismo, sino, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis, le cuenta a Jesús. Y después Jesús hace una reflexión
respecto a la respuesta que le da el centurión. Y después, al final, Jesús se dirige a toda la gente. Ya no le habla al centurión, sino a raíz de lo que dice el centurión, le dice a la gente, miren, aprendan de este hombre. Pero vayamos por parte, fijémonos lo que dice el centurión. Señor, mi sirviente está enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Después, aquí hay una traducción un poco difícil, porque dice, en el versículo 7, dice, Jesús le dijo, yo mismo iré a curarlo. Pero cuando uno lee en el original griego, en realidad no es una afirmación de aceptación de la situación que se le presenta, sino más bien es como si fuera una protesta que hace Jesús, como diciendo, ¿y cómo? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Cómo puedo ir a curarlo a esa persona? A esa persona en casa de un pagano. Porque si no, es muy extraño que Mateo, que escribe para una comunidad judía y nunca se aparta de los términos de una comunidad judía, presente a este hombre, a un romano, en una relación tan directa con Jesús. Por eso que aquí en realidad Jesús no dice, yo voy a ir a tu casa, sino que es como que está diciendo, ¿cómo puede ser que yo tenga que ir a tu casa? Eso en realidad dice el original, ¿no? Y por eso que la respuesta del centurión está más de acuerdo a esa otra versión y no a como dice Jesús aquí. Por eso el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de... Basta que digas una palabra y mi sirviente sanará. Aquí la respuesta del romano tiene dos partes, ¿no es cierto? Uno que habla de que no soy digno de que entres en mi casa, y eso es verdad según la visión que tiene Mateo, buen judío, que tiene Jesús, ¿no?, de la relación con los judíos. Entonces, él no solo que esta persona no es digna, sino que en esa casa del centurión no puede entrar un judío. Así como no podía Jesús tocar al leproso, porque eso es lo que estaba prescrito en la ley de Moisés. Y entonces después dice el centurión, expresando una dimensión de su postura interior, de su interioridad. Basta que digas una palabra y mi sirviente sanará. Pero uno podría decir, ¿en qué sentido está haciendo esta intervención el centurión? Y entonces después él hace una explicación, y no es porque tiene fe en Jesús. Lo que el centurión está diciendo es, yo conozco, yo formo parte, yo fui educado y fui formado en una institución donde hay una jerarquía en las relaciones, y alguien que tiene el mando sobre tales personas da una orden y esa orden se cumple.
¿Eh? Él dice, no sé, porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va. Y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tiene que hacer esto, él lo hace. Esto es lo que constata este romano. Y uno podría decir, bueno, a ver, ¿no se puede leer también esto en una clave de fe? Porque si leyéramos en una clave de fe, sería, digamos, se descubriría que la fe contiene esta fuerza, este poder, esta prontitud, esta solicitud, este corazón tan profundo donde se dice, tiene que hacer esto y él lo hace. Cree que el que está realizando la obra es el que está escuchando a su superior. Dice, este oficial subalterno le dice a su soldado que está a sus órdenes, ve hasta allá y él va. Hay una parte en el Evangelio donde Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Se parece bastante a esto que dice el centurión. Pidan y se les dará. Aquí el centurión dice, yo le digo, anda hasta allá y él va. No hay una mediación de un porqué, de argumentación, de justificación, de que ahora no puedo, nada de eso. Se manifiesta una voluntad y enseguida aparece la realidad de la voluntad. Aparece la realidad, así como dice el centurión, cuando yo digo tienes que hacer esto, él lo hace. Nosotros podríamos decir, ¿por qué nuestra fe no es así? ¿Por qué nos cuesta tanto llevar adelante una fe así? Porque tenemos conocimiento del contenido de nuestra fe. Nuestra fe es un don que Dios nos da. Y el don, en ese don está contenido la vida y la muerte del Señor Jesús. Todo el poder de Dios está en su Hijo muerto y resucitado. Y nuestra fe se dirige a Él directamente. Esa es la fe. Por lo tanto, la fe es el don manifestado en la obra. Ahora, si yo creo eso, ¿qué puede faltar a mi fe? Porque lo que yo creo no está en mis capacidades, no está en lo que yo puedo hacer, no está en mi virtud, no está en si yo soy bueno o no. Está en lo que es Jesús para mí. Y lo que es Jesús para mí es todo lo que es Dios, está allí dirigiéndose hacia mí. La fe, lo que contiene mi fe es eso. A nosotros nos cuesta poner por obra algún espacio de contenido de la fe porque luego lo pasamos por nuestra cabecita. Y allí aparece
las dudas, los por qué, los gustos, las ideas fijas que tenemos de tal o cual cosa, aún las ideas prefijas que tenemos sobre Dios. No sabemos despojarnos de todo eso y dejar que aparezca en primer lugar solamente el poder de Dios, Jesús muerto y resucitado. Pidan y se les dará. Acá el centurión dice, yo le digo, ve y él va. Se parece muchísimo. Entonces, ¿cuál es la reacción de Jesús ante este centurión? Dice el versículo 10, al oírlo, Jesús quedó admirado. Cuando el griego dice admirado, utiliza el mismo verbo que se utiliza para decir milagro. Que Jesús quedó asombrado. Acá hay algo extraordinario. ¿Cómo puede ser que este pagano tenga tan claro en qué consiste creer? Jesús quedó admirado y entonces Jesús se dirige a la gente y dijo a quienes lo seguían, ya no le habla al centurión, sino a la gente que le rodea. Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe, que tenga una cantidad, una solidez de fe. Fíjense qué elogio, ¿no? Qué belleza de elogio para una persona. De acuerdo a este elogio uno puede decir, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo ha ocurrido esto? Y entonces después Jesús dice, por eso les digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados fuera a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. De modo que Jesús se para frente a todo Israel, a toda la doctrina de Moisés, y dice, miren que no sirve de nada que yo sepa la ley, que yo haga esto, si no se tiene una fe tan grande como este hombre, no le sirve de nada. Y por eso Jesús dice aquí que es también un reflejo de lo que ve el evangelista Mateo en su comunidad. Muchos vendrán de oriente y occidente a formar parte de este nuevo Israel. Entonces, la respuesta final al centurión es: ve y que suceda como has creído. Tienen que darse cuenta de que en los milagros siempre ocurre esto que dice Jesús aquí. Los milagros no son magia. Nosotros asociamos un milagro a algo extraordinario que se introduce en lo temporal y en todo lo que yo conozco de la realidad humana. Hay una realidad que se introduce y pone algo nuevo. Eso es un milagro. Pero se parece más a la magia que a otra cosa. Porque aquí Jesús dice
Y uno podría explicar, digamos, en qué consiste el milagro. En que el centurión tenía en su creer, tenía todos los elementos para abrir la puerta al poder de Jesús, a la presencia de Jesús. Porque si el centurión no hubiera creído como le demuestra a Jesús que cree, nada hubiera hecho Jesús, porque no podría hacer nada. Por eso, fíjense, los milagros en los evangelios siempre necesitan la puerta abierta del que pide la curación. El leproso le dijo, si quieres, como diciendo, yo sé que tú puedes, si tú quieres, no te obligo, si tú quieres, purifícame. De modo que el leproso creía en Jesús. El centurión dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa, yo soy un pagano, un impuro, no quiero que entres en mi casa. Basta que digas una palabra, y después el centurión ejemplifica el poder de la palabra. ¿En qué consiste? En que yo digo que ve y él va. Yo digo, haz esto y él lo hace. Por medio de la palabra. Por eso el centurión dice, no vengas a mi casa, solamente di que mi siervo se sane. Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Le hace algún conjuro mágico? No. Le dice solamente que ocurra eso que contiene tu fe, como has creído. Que suceda como has creído. ¿Ve? Aquí también hay uno podría decir, una pedagogía de qué es la fe y cómo debemos creer. Incluso aquí el texto termina diciendo, y el sirviente se curó en ese mismo momento. En el mismo momento en que se une la fe del centurión y este reconocimiento que hace Jesús. Lo que tú has creído, que suceda a tu sirviente eso. Entonces, una descripción de en qué consiste la fe. Pidan y se les dará. Si yo pido, pero después hago todo un cuestionamiento, un razonamiento, no sé, a veces ponemos tantas cosas nuestras, tantas, no sé, cosas, inclusive podríamos decir, cosas inútiles nuestras. Y el creer es mucho más sencillo, más simple. Creerle a Jesús. Después el relato sigue que Jesús parecería que sigue su camino en Cafarnaúm. Seguramente estaba la casa de Pedro. Dice, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a su suegra que estaba en cama con fiebre. La tocó, le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Aquí, en este milagro, no hay ningún pedido, nadie le pide que le cure. Tal vez Pedro le dice, mira, mi suegra está ahí, está media... él la toca y se le pasa la fiebre. Y ella se levantó y se puso a servirlo.
Y el texto después sigue diciendo, al atardecer, en la casa de Pedro, supongo, le llevaron muchos endemoniados y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos. Aquí el relato hace hincapié es con su palabra. Con la palabra, con el poder de la palabra. Cuando nosotros leemos el Evangelio, ¿pensamos que esa palabra sigue teniendo el mismo poder? Porque esta palabra que expulsa demonios, que cura, es la que encontramos aquí en el Evangelio cuando leemos el Evangelio. El que nos sale al encuentro en las palabras del Evangelio es el mismo Jesús. Y este mismo Jesús tiene una palabra poderosa, una palabra, podríamos decir, una palabra del siervo que ha dado su vida en rescate por muchos. Como dice el profeta Isaías, asumió sobre sí nuestras dolencias, nuestras enfermedades, el castigo que nosotros merecíamos lo asumió Él para sí y por eso nos rescató. Incluso este texto que estamos viendo en el versículo 17, termina con esta profecía, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Él tomó nuestra debilidad y nuestra enfermedad no para ser débil Él y para ser enfermo Él, sino para sanarlo. Él es el médico que sana siempre, sana el cuerpo, sana el alma, sana el corazón. Un médico que ha recibido su poder, se ha doctorado en la universidad, teniendo acá un médico, se ha doctorado en una universidad extraordinaria, en la universidad de la muerte y la resurrección, de la cruz y la vida nueva. De modo que con estos textos, y después, si ustedes siguen leyendo el capítulo 8, el capítulo 9, se encontrarán con otros relatos de curaciones, porque estos capítulos contienen 10 o más relatos de curaciones. En todas las curaciones encontrarán esta particularidad, esta cercanía, esta relación con el que está sufriendo, el que padece una necesidad. Y la misma actitud de Jesús, ¿no? En algún momento Él dirá, yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. De modo que cuando los enfermos se acercan a Jesús, nunca vamos a encontrar que Jesús rechaza a alguno, sino siempre los recibe y los enfermos que creen en Él terminan recibiendo lo que contiene la fe de los enfermos. Por eso, qué bueno sería que con este relato nos preguntáramos, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo creo yo en Jesús? ¿En qué consiste mi creer en Jesús? O también podríamos preguntarnos, ¿por qué no
no recibo lo que yo necesito y tanto le pido a Jesús. Porque si Él dice, pidan y se les dará, uno podría decir, yo hace años que le vengo pidiendo una cosa y no pasa nada. Bueno, por eso tal vez con estos relatos podríamos decir, sería bueno que nos preguntemos cómo es nuestra fe. Nuestra fe se parece a la del centurión. Se parece a la del leproso que dice, si quieres, puedes purificarme. Se parece a estos otros enfermos que estaban perturbados por demonios que vienen y Jesús expulsa a esos y los cura a todos. ¿Cómo es nuestra fe? Fíjense de que el crecimiento de mi fe no se da en que yo me haya leído la Suma Teológica de Santo Tomás. Si yo la leo, genial, no hay problema. Pero no es que voy a tener más fe porque yo tengo una mayor intelectualidad sobre la fe. Porque la fe en realidad es la expresión de una decisión, una voluntad. Mi conciencia tiene que adherirse, tiene que creerle verdaderamente a Jesús. No por lo que ve, no por lo que siente, no por las evidencias. Creemos lo que no vemos. Porque creer lo que se ve es fácil, cualquiera lo hace. Yo no necesito mucha fe ni mucha formación para creer lo que yo veo. Entonces, con este texto podríamos hacernos esta pregunta. ¿Cómo está mi fe? ¿Qué elementos tiene mi fe? ¿Y qué fuerza tiene mi fe? Bien, si quieren hacer un aporte antes que Raúl Volati se duerma acá. ¿Cierto? No lo niego. Bueno, si quieren compartir algo del texto que vimos. Yo tengo una duda. Cuando empezaste la charla... Hable fuerte, porque si no lo van a escuchar. Cuando empezaste la charla en la parte donde el centurión se presenta a Jesús, Sí. vos dijiste que el centurión no tenía fe. ¿Es así? Yo lo veo al centurión como una persona de fe. Va a haber una persona que no es de su religión a pedirle que le cure a un criado. O sea, como que algo de fe tiene que tener que Jesús lo va a curar. Es lo que dice, podríamos decir, el centurión dice, yo lo que creo es esto. Cuando yo le digo a un soldado, ve hasta allá, él va. Cuando yo le digo a un sirviente, haz esto, él lo hace. Eso dice el centurión, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, no está diciendo que está creyendo en Jesús. Está diciendo su experiencia de militar a cargo de un pelotón, de un grupo de soldados. Y que en ese ejercicio, en esa experiencia, no hay contradicción, sino coherencia entre lo que se dice y lo que ocurre. ¿Cierto? Estoy de acuerdo de que no estoy diciendo que el centurión no creía. Lo que estoy diciendo es, fijémonos en los ejemplos que da el centurión
Porque es un ejemplo de una vida normal que él conocía a la perfección en su servicio ahí en el ejército romano. Lo que ocurre es que después, como nos estamos fijando en este relato donde interviene la fe tiene unos elementos que se parece a eso que él decía que él estaba haciendo, ¿cierto? En su ejercicio de soldado. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo puede ser que este romano exprese tanta coherencia entre lo que él dice y lo que se ocurre? Así debería ser nuestra fe. ¿Bien? ¿Alguna otra? El micrófono. ¿Cómo hacemos para llegar a esa fe? Esa fe tan fuerte, tan grande que usted explica, que dice. ¿Cómo podemos llegar? Porque yo tengo fe, yo lo quiero mucho a Jesús, pero por lo que dice usted, mi fe no vale nada. Por lo que yo entiendo por mí, ¿no? Entonces quisiera saber qué hacer para llegar a esa fe. Si usted cree en Jesús, supongo que en algún momento comprendió de que hay una manera de relación en esa fe que depende de que usted deje la puerta abierta siempre de la fe y depende de Jesús que entre por esa puerta. No se crece en la fe haciendo algo. Porque, fíjese, tomemos el ejemplo del centurión. El centurión no tenía que hacer algo para creer que lo que él mandara se iba a hacer. Había otra dimensión en que ocurría eso. Él dice, yo le digo al soldado, ve y él va. No hay ningún problema. Entonces, la fe en realidad ocurre en este engranaje interior secreto de la conciencia, del corazón. Y cuando no ocurre es porque no hay ese elemento. La fe no da lo que no está dentro del corazón. Porque la fe no es deseo de creer, no, es creer. Afirmación. No es un supuesto, sino algo real. Bien. ¿Puedo Sí. expresar algo? Claro, uno siempre tiene un sesgo. No sé si se escucha bien, estoy con los auriculares, ¿se escucha bien? ¿Sí? Se escucha bien, sí. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Siempre tiene un sesgo. Entonces, como médico, uno tiene un sesgo claramente. Y íntima relación, como está totalmente ligado, porque finalmente, como expresaba el hermano Luis, desde el capítulo 8 en adelante son casi 10 capítulos que se refieren a curaciones de Jesucristo. Y terminemos hablando de la fe. Entonces, ¿cómo está íntimamente ligado el concepto de curación y de fe? Bueno, y aquí esto es una experiencia cotidiana de todos los días de cualquier médico que tiene, pero meses, ni siquiera años de experiencia, se da cuenta que hay frases clásicas, ¿no? Como que con la misma medicación un médico cura y otro no, por la fe que tiene el paciente a lo que le da su doctor. Esto es tan cierto que aún en la ciencia, ahora mismo cuando se estudia cualquier producto médico, se estudia lo que se llama
se trata de descartar lo que se llama el efecto placebo, que es por la fe que le puede infundir quien lo da el medicamento y el paciente se puede curar realmente. Porque hay un proceso, el proceso de curación, de purificación del cuerpo, no es solamente un proceso orgánico, entra mucho lo espiritual, entra mucho toda una cuestión. Nosotros tratamos de separar el cuerpo y el alma, pero una sola cosa es cuerpo-alma, es una sola cosa. Entonces, claro, esto, lo que expresaba recién el hermano Luis, que el análisis, el estudio, la capacitación, también en sí misma están bien, pero no me va a dar la fe, no sirve con la fe, porque finalmente yo creo que la fe no es un acto volitivo, es un don. Nos es dado o no es dado. Está más allá de la cultura, está más allá de la voluntad y todo lo demás. Pero yo quería remarcar este proceso que es casi imposible un proceso de curación sin fe. Más allá de los aspectos milagrosos que se nos presentan en todos estos capítulos de Mateo. Y así, cuando quizá un poco de esta lectura explica que hay dos maneras de vivir la vida. Una es como si nada fuese un milagro y la otra como si todo fuese un milagro. Porque finalmente uno se puede admirar del crecimiento de una flor, del volar de una abeja. Todo es milagroso cuando uno tiene fe. Y si uno no cree, cree que todo tiene una explicación mecánica, todo tiene y la puede buscar. Pero la fe es otra cosa más profunda. Y esto, yo ya hace más de 40 años que trabajo con el proceso de curación de personas y enfermedades, y es tremendamente diferente cuando el paciente tiene fe y no tiene fe. Es central. Yo diría que es imposible el proceso de curación en un paciente que no tiene esa entrega. Esto está volcado en los evangelios. Y hasta yo algún día por ahí podemos hacer, es muy interesante. También, como lo muestra Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a estos procesos de los milagros de curación, tienen que ver con la propia formación que tienen ellos. Desde un médico o bueno, alguien, un judío, le llamemos así, como fue Mateo. Hay distintos modos eso es muy interesante, eso, pero bueno, sería muy largo. Otro día lo podemos reflexionar. Simplemente yo quería quedar con esa idea del proceso de curación y de la fe, que va de la mano totalmente. Es imposible curarse sin la fe. Sí, muy lindo esto que decís. Yo lo creo. Porque en realidad, claro, el médico dice, yo no le puedo curar a nadie si no cree. Pero también el paciente, cuando se relaciona con su médico, hay una relación muy profunda cuando cree que él puede. Él me va a curar. Como también se da cuando nos encontramos con un médico que en realidad me dejan la duda y yo no sé qué me va. Te cuento algo. Yo iba a un oculista que siempre me salía con un martes 13. Y sí, bueno, sí, haga este estudio, vamos a hacer esto, qué sé yo, pero nunca me decía pero ¿cómo tengo que seguir? ¿Qué tengo que...? Un día comentando con un hermano acá, me dice, pero ¿cómo se llama ese médico? Me dice, ese médico, me dice, a todo el mundo le sale con las mismas cosas. Porque, no sé, tiene una obsesión, no sé qué me dijo, como una enfermedad que hay de la vista. Me dice, para él todo el mundo está rondando esa enfermedad, pero no es así. Entonces, bueno, a mí esas cosas me hizo desconfiar de esta persona, ¿cierto? Bueno. Se acabó. El proceso ya se cortó, ya no. Chao. Claro, pero es distinto cuando vos te vas a un médico y le crees profundamente a este médico. Entonces, por eso que la sanación, la relación paciente-médico, comienza antes de la medicación, ¿no es cierto? Sino en la relación. Bien,
¿Algún otro aporte? ¿Alguien quiere hacer otro aporte? No se escucha. Bueno, entonces podemos concluir este encuentro con este pensamiento. Sería lindo que ustedes vuelvan a leer estos textos, y si quieren pueden seguir leyendo los otros capítulos hasta el capítulo 11, que todos son de curaciones. Y en cada curación hay un pequeño gesto que sale al encuentro, es como una enseñanza sobre la fe. La fe es un don de Dios, pero es un don que yo debo aceptar. Porque si no, si la fe solamente fuera una cosa de Dios, ¿cuál sería el papel que yo tengo? No, es un regalo que Él me da, pero yo debo aceptar el regalo, querer el regalo, abrir el regalo, ¿no? Si no, no hay encuentro, digamos, ¿no? Pero es bueno que con estos textos nos preguntemos, y la pregunta, ¿cómo es mi fe?, no debería inquietarnos, no debería concluir, bueno, yo tengo tanto de fe, porque no hay una escala, no hay un porcentaje de fe. Jesús en algún momento dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, un granito chiquitito. De modo que la fe no es para hacer grandes cosas, sino una fe pequeña, pero cierta y profunda, puede hacer grandes cosas. Bien, entonces pidámosle a Jesús que nos ayude y que nos aumente la fe, que Él mismo dice, ¿no? Aumentanos la fe, pero también que nosotros podamos continuamente no tener una instalación en la fe, sino continuamente permanecer inquietos en el camino de la fe, para que nuestra fe pueda llegar a ser tan grande como este centurión, lo que creía este centurión. Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Raúl. Muy lindo, muy lindo. Que Dios lo bendiga a todos. Bueno, como no vamos a tener otro encuentro hasta después, recién el 21 por ahí de enero. Así que yo les deseo que tengan una buena Navidad, que Dios los bendiga y que puedan vivir santamente la Navidad, ¿no? Aunque tal vez sea una Navidad sin mucho movimiento, pero bueno, es lo que tenemos hoy, ¿no? Así que Dios lo bendiga. Gracias, Luis. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Gracias, igualmente. Muy bien. Bueno, cortamos.